Y me da mucho gusto escucharlos también, porque ustedes son las joyas de Dios. ¿Quieren escuchar la clase del día de hoy? Sí. Pues esta es una clase muy bonita y muy interesante. Débora pelea por Israel. Esta es la clase del día de hoy. Así que vamos a iniciar con esta interesante historia. Esta historia está en la Biblia, está en el libro de los jueces. El libro de los jueces tiene historias muy interesantes y una de ellas es esta que hoy les voy a contar. Así que pongan muchísima atención porque es una historia muy bonita. Bueno, hace muchísimos años en el pueblo de Israel, allí había una mujer que era una mujer llena de Dios, era una mujer que era profetisa. Esa mujer servía a Dios con todo su corazón. En aquel tiempo, en el pueblo de Israel, los israelitas eran atacados por un ejército muy malo. Era el ejército de los cananeos. Esos cananeos eran muy malvados y Dios se había apartado de ellos porque ellos hacían mucha maldad, eran muy malos. Entonces, el ejército de los cananeos atacaba muy seguido al pueblo de Israel. Pero un día el pueblo de Dios clamó a Jehová, porque cada vez que nosotros tenemos problemas y que el pueblo de Dios tiene dificultades, clama fuertemente a Jehová. Y como es de saberse, Jehová nos escucha. Así Jehová escuchaba a su pueblo. Y entonces es allí donde entró en acción nuestra querida profetisa del pueblo de Israel llamada, ¿cómo se llamaba? Débora. Muy bien. Ustedes sí están atentos. Ella se llamaba Débora. Bueno, Débora tenía una encomienda de parte del Señor. Mandó a llamar a un personaje muy importante del pueblo de Israel. Él era un hombre israelita que se llamaba Barak. Débora le dijo que fuera con ella a donde ella estaba y cuando Barak llegó, ella le dio un mensaje muy importante del Señor. Le dijo, Jehová, Dios de Israel, te manda a decir, ve con toda tu gente al monte de Tabor y allí Jehová va a entregar en tu mano a Barak. Ve rápido, ve con 10,000 gentes, porque Jehová nos quiere defender de todos esos cananeos. Barak en un momento pensó y tal vez tuvo un poco de miedo ir solo, pensó que iba a ir solo, pero le dijo a Débora, si tú vas conmigo, yo iré, pero si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Entonces Débora le dijo, está bien, yo voy a ir contigo. Barak se lo había dicho porque sabía que Débora confiaba en Dios y era una mujer de Dios muy usada por Dios y sabía que el Señor Jehová iba a estar con ellos porque Débora iba a ir. Entonces Débora le dijo, está bien, yo iré contigo, pero la gloria no va a ser tuya. De todas maneras, el Señor nos va a dar la victoria. Oh, y se fueron confiados en Jehová, que Dios los iba a ayudar en ese momento de la guerra. Así que se fueron, caminaron mucho tiempo en el desierto y caminaron mucho tiempo para encontrarse con el ejército cananeo. Ellos a lo lejos estaban buscando y viendo en qué lugar se estarían escondiendo los cananeos para poderlos atacar. Entonces llegaron a un lugar muy importante
allí estaban observando que el ejército cananeo estaba liderado por ¿quién? ¿Cómo se llama? El jefe del ejército cananeo, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien me puede decir? Sisa. Muy bien, se llamaba Sísara. Y aunque él tenía un nombre muy raro, era un hombre muy malo. Entonces, Sísara había juntado muchos carros de hierro. Con esos carros pensaba atacar al pueblo de Israel. ¿Ustedes saben cuántos carros había juntado? Bueno, yo se los voy a decir, había juntado 900 carros, eran muchos. Y con esos carros pensaban atacar al pueblo de Israel, pero ellos no sabían que Jehová peleaba por ellos. Y cuando Jehová está con nosotros, siempre vamos a tener la victoria. Y Débora y Barak estaban seguros de eso. Así que entonces ellos a lo lejos observaron desde una montaña. Allí estaba Barak y estaba con sus carros y estaba con sus soldados. Ellos pensaron, en este momento va a empezar la lucha, pero Jehová puso su mano y entonces ellos se sorprendieron cuando Jehová confundió al pueblo enemigo de Sísara y empezaron a correr y se empezaron a espantar y todos ellos gritaban de mucho miedo porque venía el pueblo de Israel y en el pueblo de Israel los estaba ayudando Jehová. Entonces Jehová empezó a deshacer a todos los carros y empezó a hacer huir a todo ese pueblo de Sísara. Todos fueron exterminados por el pueblo de Dios. Sísara, que también era malo, él también murió en esa batalla. Esto nos da a entender que Jehová siempre da la victoria a su pueblo. Así que esta lección nos enseña cuánta fe y cuánto amor tenía Débora por la obra de Dios. Débora estaba muy confiada en Dios, en que Dios no los iba a dejar en la batalla. Yo quiero preguntar ahora, mis queridos sobrinos, ¿cuántos confían en Jehová, nuestro Dios? Amén. ¡Oh! Amén. Todos. Amén. Yo. Eso es hermoso. Queridos niños, quiero decirles que cuando ustedes confían en Jehová, todo es posible. Tal vez ustedes como niños no vivan tantos problemas como la gente grande en el mundo, pero a veces tienen algunas dificultades como ir a la escuela, tener que hacer algunos quehaceres y en todo siempre recordemos poner a nuestro Dios en todas las cosas que hagamos. Eso lo vamos a hacer a través de la oración, queridos sobrinos. Cuando nosotros ponemos a Dios en nuestras oraciones, Él nos va a ayudar en la escuela, en los quehaceres de la casa, pero hay algo muy importante que quiero decirles. Débora era una mujer muy obediente a Dios. Así que ustedes también deben de ser obedientes a Dios y también deben de obedecer a sus padres. Y cuando ustedes sean obedientes, Dios va a luchar con ustedes. Dios los va a defender y Dios los va a ayudar a ser siempre niños victoriosos. ¿Quiénes quieren ser niños victoriosos? Yo. Amén. Yo. Mi, le quiero decir algo. Amén. Mi, le quiero decir algo. Todos. Así es, todos vamos a ser victoriosos en el nombre de Jehová. Bueno, pues hasta aquí la lección de hoy. Me dio mucho gusto contarles esta lección tan preciosa y espero vernos muy pronto. Cuídense mucho, hermosos sobrinos. Y que Dios los bendiga a todos. Mi, le quiero decir algo. Amén.